¿Cómo están? Buenos días. Yo creo que podemos empezar, ¿no es cierto? Ya son 90 alumnos, sí, y son las 7:02. Empezaremos. Vamos a continuar con el tema de tránsito de avenidas a través de un embalse. Para ello ya espero que hayan visto en internet los temas eh, que ya hemos colocado en Classroom. Y la primera figura, tal vez podríamos decir, a ver, esta es la tarea que tenían que resolver en la casa, ¿no es cierto? Un breve repaso de en qué consiste esto, que en realidad deberían lograr hacerlo sin más explicación que la que ya hemos dado hasta este momento. Resulta que tenemos en la primera pregunta, como dato se tiene un embalse cuya altura del vertedero es de 20 metros construido. Entonces este valor, una vez que se lo construye, ya no cambia más, es un valor constante y permanece de por vida, ¿no es cierto? Después lo que tenemos como dato es que el embalse se encuentra lleno, quiere decir que la altura de agua, o si quieren la profundidad del embalse, medido desde el espejo de agua hasta el fondo del embalse, la denominamos H en color azul, ¿no es cierto? Obviamente esta H en color azul es variable, puede subir y bajar. El momento que incrementemos el volumen del embalse a través de introducir en él durante toda una hora 300 metros cúbicos por segundo, entonces los 300 metros cúbicos por segundo durante una hora lo transformamos en volumen, y para hacer eso multiplicamos 300 metros cúbicos por segundo por 3.600 segundos. Entonces ese es el volumen que estamos añadiendo a los 140 millones de metros cúbicos que inicialmente había en el embalse. Obviamente, si colocamos acá una pared muy alta para evitar que rebalse el agua, los 140 hectómetros cúbicos que contenía el embalse al inicio del ingreso de la crecida al embalse, se va a convertir en 140 más el volumen que proviene de los 300 metros cúbicos por segundo. Obviamente, el momento que eso se eleve, la pregunta era en cuántos centímetros o en cuántos metros se va a elevar el nivel al final de la hora. Entonces, la forma de resolver era simplemente considerar que si al inicio tenemos 140 millones de metros cúbicos, y si a eso le añadimos el volumen que proviene de ingresar durante toda una hora 300 metros cúbicos por segundo, entonces al final de esa hora tendremos algo más que 140 millones de metros cúbicos. Y esos 140 millones de metros cúbicos corresponde a una elevación, una subida del nivel del agua, y para ello hacemos uso de esta relación curva altura-volumen, que en este caso la estamos considerando lineal. Decimos que podríamos extrapolar, ¿no es cierto? Si para 20 metros de altura el embalse contiene 140 hectómetros cúbicos y para 30 contiene 160 hectómetros cúbicos, ¿cuántos hectómetros cúbicos contendrá para un volumen que es un poquito más grande que los 140? Y esa extrapolación la hacemos, para hacer las cosas fáciles, lineal. Esa era la primera pregunta, y al final ustedes me han contestado que eso se eleva no lo tengo acá, pero me imagino que ustedes sí ya lo han visto en la casa. Ya teníamos esa respuesta en la anterior clase. A ver si encontramos algo por acá. No está. En realidad lo que nos interesa es poder agarrar, captar la hermenéutica comprendido. Entonces, una vez que hemos logrado contestar a esa pregunta, la otra pregunta era, en esta ocasión ahora lo que hacemos es ya no colocar esta alta encima del vertedero que evitaba que rebase el agua, porque el agua va a rebasar así, ¿no es cierto? Evitar, ya no colocábamos esta pared,
entonces dejamos al agua fluir libremente. Y para ello tenemos acá la relación de curva de descarga, se le llama a esta relación en verde. Significa que el caudal que sale por encima de este vertedero es exactamente igual a 1133, que multiplica el tirante por encima del vertedero elevado a 1,5. Y fíjense que esta relación, o me doy el tirante por encima del vertedero y en consecuencia calculo el caudal que en ese instante está saliendo debido a ese tirante, o al revés, me doy el caudal que sale y con ese caudal que sale puedo despejar el tirante al cual le corresponde. El tema es que esto es algo dinámico. Si durante toda la hora yo incluyo un caudal constante de 300 metros cúbicos por segundo, a los 5 primeros minutos ese caudal que se convierte en volumen y el método asume que eso se reparte en forma uniformemente horizontal sobre todo el espejo de agua, eso significa que este nivel va a elevarse. Pero al momento de elevarse el nivel, ya existe un tirante, y si existe un tirante sale tenemos una salida de agua y en consecuencia el tirante vuelve a bajar. La forma de solucionar el problema es haciendo un ensayo y error. A ver, ¿hay alguna persona que ha logrado ya producir el resultado a esta segunda pregunta? ¿O no hay nada? ¿Alguien que ha logrado resolver y nos puede comentar cómo lo ha hecho y en consecuencia se va a ganar unos cuantos puntos? ¿O no hay nadie? No sabe, no responde. ¿No hay nadie? Bueno, continuaremos entonces viendo cómo logramos solucionarlo. Pero antes de eso necesitamos explicar de dónde viene esta relación en verde, que le llamamos ecuación del vertedero, es decir, la descarga por el vertedero en función del tirante por encima del vertedero. A ver, si logramos, por ejemplo, vamos a colocar una nueva hojita. Supongamos que tenemos un recipiente en el que en la parte de abajo tenemos y podríamos también colocar acá, ya. Fíjense, acá yo tengo un nivel de agua que está a punto de rebalsar, ¿no es cierto? Acá tenemos obviamente el nivel del agua y el momento en el que este nivel del agua exceda el nivel al que se encuentra nuestro vertedero, entonces se conforma ahí un tirante. Ya, supongamos entonces que tenemos el nivel del agua que excede ese tirante, que es este. Vamos a darle un color azul al nivel del agua y además vamos a engrosar para que puedan darse cuenta. ¿Ya? Entonces, fíjense, el nivel del agua es este que estamos mostrando en trazo azul. Obviamente que tenemos un tirante ya conformado y ese tirante directamente lo medimos por encima de lo que es el vertedero de excedencias. A esa altura le llamamos tirante. ¿Cierto? Y a ese tirante, si quieren, le podemos dar el denominativo H. ¿Está claro? Ese tirante entonces es la lámina de agua que rebalsa. Obviamente ese rebalse
va a suceder por encima del vertedero y tenemos ya. Ahí obviamente tenemos un rebalse y ese caudal que sale por encima del vertedero puede ser calculado a partir de una ecuación que le llamamos curva de descarga. Ahora, si consideramos que este vertedero tiene una longitud bien definida, porque una vez que el embalse está construido, la longitud del vertedero obviamente que también ya está definida. Esa longitud del vertedero que sea esta de acá. Y si se fijan, una vez que tenemos el rebalse, se produce una lámina de agua que tiene una altura igual a tirante L y cuya longitud es L. Todo el mundo sabe que el caudal es igual a pues V por A. Donde Q obviamente estará expresado en metros cúbicos por segundo. Luego la velocidad tendrá que estar expresada en metros por segundo. Y en consecuencia el área mojada está expresada en metros cuadrados. ¿Cierto? Solamente que en esta expresión tenemos que estimar cuánto es la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad promedio del flujo del agua en toda esa longitud L. A ver si logramos hacer algo acá. Esto va a ser entonces... bueno, pero en realidad no hay donde perderse. El área va a ser L por H. Ahí no hay donde perderse, ¿no es cierto? La lámina de rebalse por encima de esa pared va a tener una expresión que nos permite calcular el caudal y va a ser igual la velocidad por el área. El área obviamente es conocida, solamente que una vez que tenemos esos datos, lo que nos falta estimar es la velocidad. Y obviamente la velocidad va a ser igual a función, bueno, directamente eso es raíz de 2E por H. Y eso todavía tenemos que multiplicar por una coeficiente. Esa fórmula les es conocida, todo el mundo conoce esa fórmula. ¿Ya? Entonces, fíjense, una vez que yo defino L de mi vertedero, entonces en esta expresión, todo lo que yo tengo que hacer es simplemente reemplazar G por 9,81, es la aceleración de la gravedad, la raíz de todo ese término, y C es un valor que depende del tipo de vertedero, en función del material con el cual está construido el vertedero, en función de la forma del vertedero. Básicamente, eso sería. Y eso en realidad ustedes lo encuentran tablas. En cualquier libro de hidráulica de ríos, hidráulica de canales abiertos, pueden encontrar ustedes el valor de C. Obviamente C será para un vertedero construido en vidrio,
obviamente ese será un valor muy grande. En cambio, si el vertedero está construido en hormigón, que ofrece más resistencia y mayor rugosidad, entonces el valor de C será menor. En consecuencia, una vez que yo decido que mi vertedero va a estar construido en hormigón y decido darle una forma aerodinámica, porque la forma que le estoy dando acá es una forma cuadrada, ¿no es cierto? Que va a influir en la velocidad. Entonces, mientras más me apegue yo en la cresta del vertedero a una forma aerodinámica, que es lo que se hace en la práctica, entonces logro hacer la evacuación del agua, logro hacerlo más eficiente. Una vez que tengo eso, lo único que me queda es decir que una vez que tengo V, introduzco en esta fórmula, como ya tengo A, entonces resulta que al multiplicar esta fórmula de V por esta otra, si se fijan, estoy multiplicando toda esta expresión V por toda esta expresión A. Y en ambas expresiones aparece L, que es una constante, C es otra constante, G es otra constante, y lo único que permanece como variable es H. De ahí que viene la expresión que se les ha dado a ustedes, esta de acá. ¿Está clarito entonces de dónde viene? Esto es un PDF. No sé si vamos a poder copiar con copy. A ver si lo podemos copiar. Ah, qué suerte. Entonces, de ahí viene esta expresión. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, fíjense que en esta expresión la única variable es el H, que le estamos llamando aquí esta H, que es el tirante, ¿no es cierto? Entonces, como es la raíz cuadrada de 2G, podemos calcular la raíz cuadrada de 2 por 9.81 es un valor que multiplicado por C da otro valor. Y ese valor que es V multiplicado por A, que con los mismos que hay L, también tengo el valor. En consecuencia, al multiplicar estos dos valores, A por V, H arriba está elevado a la 2 medios, H abajo está elevado a 1 medio, 2 medios por 1 medio es 3 medios es 1.5. De ahí sale esta expresión. Entonces, no hay donde perderse. El caudal que sale rebalsando por encima de una pared gruesa, una pared delgada o una pared aerodinámica, depende del tirante por encima de esa pared. Obviamente que si en lugar de tener esta pared de ese tamaño, yo tengo una pared mucho más ancha, el coeficiente C va a ser cada vez menor, ¿no ves? Menos eficiente. Obviamente eso no hay que hacerse problema porque ustedes van a un libro de hidráulica y directamente pueden obtener esos coeficientes sin ningún problema. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O no hay ninguna pregunta? Bueno, eso para cuando el agua salga a través de ese vertedero. ¿Qué pasa si yo tengo acá ahora una pared que tiene un orificio? Entonces acá yo tengo otra vez el fondo del embalse y tengo el agua llena hasta ese lugar. ¿Está claro? Entonces por acá obviamente va a también salir el agua. Y el caudal de salida acá nuevamente utiliza esta misma fórmula, U es V por A. Ahora fíjense la velocidad a través de un círculo cuyo diámetro es conocido, puedo calcularlo nuevamente con esta misma fórmula. Solo que en esa fórmula, el área de un círculo es un cuarto pi por diámetro al cuadrado o algo así, ¿se acuerdan? Entonces, el área de salida a través de este tubo o de este orificio circular es constante, ¿se dan cuenta? Una vez que yo decido colocar acá un tubo de 1 metro de diámetro, permanece toda la vida con ese diámetro. En consecuencia, el área en esta expresión permanece constante.
En cambio, el área en esta expresión no es constante porque depende el tirante por encima del vertedero. De ahí que cuando hacemos este ejercicio, por ejemplo, el caudal acá va a salir un valor que va a ser, en realidad ese valor va a ser función del tirante elevado a la 1/2, a la 0,5. ¿Ya? Fíjense que en el caso del rebalse a través del vertedero de superficie, el tirante está elevado a la 1,5. En cambio, en el caso de este orificio, por el cual también sale agua, el área tiene que ser expresado a través de tirante elevado a la 0,5. Hasta ahí se comprende por qué acá el tirante está elevado a la 0,5, mientras que acá el tirante está elevado a la 1,5. Era pregunta de examen, por si acaso. Tienen que poder manejar eso rápidamente cuando se les pregunte. Bueno, entonces con ello hemos logrado explicarles de dónde viene esta formulita de la curva de descarga. A esto le llamaremos curva de descarga. Cancel. Ya. Y el vertedero de fondo tiene esta expresión. Obviamente que acá el tirante tiene que estar medido, y eso tienen que tener mucho cuidado. Tiene que estar medido desde la superficie del agua hasta el eje del tubo. Fíjense, si este tubo es de 1 metro, justo a medio metro debajo de este sitio empieza la medición de lo que le llamamos tirante. ¿Está claro? Si quieren acá colocaremos también tirante H. En ambas situaciones el H es diferente, eso tiene que estar muy claro para ustedes. Acá el tirante de arriba, en el caso del vertedero de excedencia superficial, el tirante se lo mide a partir de la cresta del vertedor hasta el pelo de agua hacia arriba. En cambio, cuando el agua sale a través de un orificio de fondo, a esto le llaman desagüe de fondo. ¿Ven? En cambio, este de acá le llaman vertedero de superficie. ¿Ya? Obviamente, en una presa puede darse el caso de que se cuente con ambas salidas, ¿no es cierto? Hasta ahorita, en el ejemplo de la anterior clase, solamente hemos considerado que el agua sale por encima del vertedero solamente. Pero podría ser que hay una presa en la que el agua no solamente salga por encima del vertedero, sino también a través del desagüe de fondo. Y en el desagüe de fondo siempre se conoce esta superficie mojada del agua, que utiliza el agua para salir. Si fuera un tubo, por ejemplo, tenemos su diámetro, y con su diámetro podemos calcular el área, y esa área permanece constante sin importar cuán grande sea el tirante. En cambio, acá arriba el área va a disminuir a condición de que el tirante baja. Y si el tirante va subiendo, el área va a ir subiendo. En consecuencia, de ahí viene este valor del tirante elevado a la 1,5, donde el tirante se lo mide desde la cresta del vertedor. En cambio, cuando tenemos un desagüe de fondo, un túnel, por ejemplo, el tirante se lo mide desde el eje del tubo hasta el pelo del agua, y la formulita que nos permite calcular el caudal que sale de esto a condición de saber el tirante H acá es esta. Hasta ahí no hay dónde perderse. Preguntas. ¿Todo comprendido? Admitir. Nadie más pregunta nada hoy día. Las 81 personas están comprendiendo todo. Espero. Ya. Obviamente nos vamos a la figura con la que estábamos explicando. Entonces, fíjense, esta fórmula en verde es el tirante elevado a la 1,5, donde ese tirante se lo mide a partir de la cresta del vertedor hacia arriba.
Mientras mayor es la columna de agua del rebalse, mayor será el caudal que en ese momento sale. Por eso que acá se dice, lo que significa que si la lámina de vertimiento es de 1 metro, entonces si el tirante es 1 metro, introduzco aquí 1 metro elevado a 1,5, me da 1 que multiplicado por 1133 permanece 1133. Bueno, hasta ahí no hay donde perderse, ¿no es cierto? Empezaremos a estimar, a determinar ese tema, ¿no es cierto? Y ya previamente terminaremos de repasar todo el resto. Acá, más o menos, ya. Acá tenemos nuevamente la presa. Fíjense que la presa acá solamente rebasa por el vertedero de superficie, vertedero de excedencia superficial. La lámina de agua formada, el tirante sería esta distancia desde la cresta del vertedero hasta el espejo de agua, o sea, la flechita del tirante tendrá que partir de esta línea punteada hasta chocarse con el pelo del agua. Eso será tirante que introduzco en la fórmula del output del rebalse. En esta fórmula, este tirante de acá está aquí indicado con esta altura vertical en color rojo. Después, en esta situación, no tenemos rebalse de fondo. Fíjense, desagüe de fondo debería haber acá un tubo por el que también sale agua, ¿no? Entonces, el output estaría formado por la sumatoria del caudal que sale por encima del vertedero más el caudal que sale a través del tubo acá, que puede tener un diámetro de 3 metros, por ejemplo. Después se dice que para poder calcular la capacidad de evacuación que tiene este vertedero, y el vertedero acá estamos asumiendo que tiene 200 metros de largo, y obviamente la altura esta va a ir variando, ¿no? La forma de calcular esa capacidad se basa en la situación más desfavorable. Entonces, como estamos haciendo el diseño de este vertedero, es decir, estamos intentando ver cuál es la dimensión de este vertedero, 200 metros por una cierta altura acá. Fíjense que la corona de la presa necesariamente tiene que estar siempre muchísimo más arriba de lo que está a la cresta del vertedor. En el caso concreto del embalse Corani, la cresta del vertedor se encuentra a los 3.245.5 metros sobre el nivel del mar, y la cresta de la presa, que le llaman corona de la presa, se encuentra como 3 metros más arriba, 2,5 más arriba. Ahora, esos 3 metros que tenemos acá incluye, por un lado, la altura máxima a la que llega este vertimiento, a condición de introducir en ese embalse un hidrograma de crecida que tiene esta forma. Es una avenida que se presenta en el río Corani que entra al embalse Corani, y hemos dicho que esa avenida puede ser calculada asignándole un periodo de retorno. Por ejemplo, una vez cada 1000 años, el caudal que ingresa en este embalse será igual o superior a esta figura. ¿No es cierto? Y esta figura le llamamos hidrograma de crecida, y al inicio del tiempo, en el eje horizontal tenemos tiempo, el caudal es muy pequeño, ¿no es cierto? Viene una tormenta muy grande que cae sobre toda la cuenca, sobre toda esta cuenca, y esa tormenta caída sobre toda la cuenca ocasiona que todos los ríos que desembocan al embalse traigan su agüita y lo introduzcan en el embalse. Y esa agua que se introduce en el embalse es la superficie del espejo de agua del embalse Corani, recibe ese hidrograma, y ese hidrograma está representado a través de una figura como esta. ¿Ya? Y la pregunta sería entonces, a condición de que esta crecida ingrese en este embalse en situación en la que el embalse está lleno, la situación más desfavorable, la pregunta sería, si esta crecida entra en este embalse, esta crecida está bien determinada en forma de una figura en la que nos muestra el ascenso del caudal en función del tiempo y luego el descenso del caudal, que es típicamente lo que sucede durante una crecida. Esta crecida se parece a una función de densidad de la ley de Gumbel, ¿no es cierto? No es simétrica, sino el pico está más apegado hacia la izquierda, rápidamente sube al valor máximo, y una vez que subió al valor máximo tarda mucho más tiempo en bajar y llegar al mismo nivel al que estaba al inicio.
En esta figurita está claramente diferenciada. Cuando hablamos de superficies, la cuenca tiene 230 kilómetros cuadrados, una cuenca enorme. En cambio, la superficie del pelo de agua, a condición de que ese embalse esté lleno, es 14 kilómetros cuadrados, es lo que más o menos hemos establecido durante una práctica, la última clase, ¿no es cierto? Una vez que logremos calcular para cada hora el caudal que sale por encima del vertedero, porque esta solución no tiene una solución explícita, vamos a ver por qué no tiene una solución explícita. Alguna gente dice, si esto entra, esto mismo debe salir, pero no es verdad. Y eso lo vemos en esta figura. Nuevamente, el diagrama de crecida acá, que está en trazo azul, está acá representado en trazo negro. Y una vez que logramos calcular hora tras hora el caudal que sale por encima de la cresta del vertedor, ese caudal lo dibujamos en la misma figura que nos han dado del diagrama de crecida. Y esa figura resulta que al graficarla nos da esa forma de hidrograma de salida. En verde entonces sería el output, lo que sale por encima del vertedero, y en negro es el input, lo que entra al embalse. Y si se dan cuenta, si la crecida trae como pico máximo me estoy inventando sus valores, en realidad en Corani más o menos la situación es 900 metros cúbicos por segundo, es aquel valor que tiene un periodo de retorno de 1000 años en Corani. Una vez que calculo, he dicho que al graficar sobre esta misma figura los valores que hora a hora he ido obteniendo, resulta este trazo en verde. Y nos vamos a dar cuenta de que el caudal más grande que instantáneamente sale por encima de la cresta del vertedor es mucho menor que los 900 caudal máximo que ingresó al embalse en la cola del embalse. La diferencia entre 900 menos 400 se le llama atenuación. En la primera hora ingresa más que egresa. Fíjense que, en la primera hora, a partir del tiempo T1 ingresa menos de lo que egresa. Fíjense en el cruce entre el hidrograma de ingreso y el hidrograma de egreso, de salida, es justo en este lugar donde está el valor 400. A ese sitio yo le llamaré tiempo 1. Del tiempo 1 hacia la izquierda, fíjense que constantemente entra más de lo que sale. En cambio, a partir de ese tiempo T1 hacia la derecha, lo que entra es menos de lo que sale, se invierte, ¿se dan cuenta? Y lo interesante de este tema es que el pico, el valor más grande del hidrograma coloreado en verde, que en este caso yo he dicho que son 400 metros cúbicos por segundo, me estoy inventando en realidad, habría que calcularlo en realidad eso. Ese pico coincide con la bajada del hidrograma de entrada. Entonces, esta es una situación correcta. Si este pico ocurriría más a la derecha, es señal de que el cálculo está mal. Si este pico ocurriría más hacia la izquierda, es también señal de que algo anda muy mal. Entonces, una forma de controlar si mis cálculos han sido bien realizados es constatar de que el pico del hidrograma verde, en este caso 400, coincide con la bajada del hidrograma de ingreso, que es en trazo negro. ¿Ya? Hasta ahí se comprende todo, me imagino. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, ¿qué nos están diciendo? Alejandro, Sergio, la práctica es hasta el viernes, ¿no? ¿De cuál práctica me están hablando? ¿De esta que tenían que solucionar acá? ¿Esta práctica? Esta práctica era para que me la entreguen hoy día, si querían ganar puntos. Si nadie la ha entregado, perdieron la ocasión de ganar puntos. Lo que pasa es que hasta ahorita la primera y la segunda pregunta son dos preguntas muy simples, porque lo que viene de aquí en adelante se complica. Pero quiero cerciorarme de que ustedes han comprendido muy bien la pregunta 1 y la pregunta 2. Es fundamental que comprendan esas dos preguntas para que de aquí en adelante solucionemos el tránsito a través de un embalse. Bueno, la otra figurita, que era esta misma de acá, era solamente para hacerles ver la relación que existe entre el volumen dentro de un lago o dentro de un recipiente en función de la altura a la que llega el pelo de agua, ¿no es cierto? Habíamos indicado
En la literatura, si ustedes entran en internet y ponen tanque evaporimétrico y les sale el tanque evaporimétrico. El más comúnmente utilizado es aquel tanque que le llaman tanque clase A, que mide 1,21 metros de diámetro, es galvanizado y tiene una altura acá construida de 25 centímetros. Una vez que se tiene ese tanque, se lo coloca en el suelo, en el lugar donde queremos medir la evaporación, y se lo llena de agua. Y habíamos explicado que para medir la evaporación que sucede desde la superficie de este tanque hacia la atmósfera, debido a que hay sol, y el sol emite energía sobre esta agua y hace que se evapore, ¿no es cierto? Se puede medir, obviamente, la columna de agua a la que estaba hoy a las 7 de la mañana, y mañana a las 7 de la mañana vuelvo a medir, obviamente habrá disminuido de 2,45 a 2,41, en consecuencia la diferencia entre estos dos valores son 4 milímetros, que se ha ido a la atmósfera en todo un día. Al siguiente día vuelvo a hacer la misma medición y 2,41 menos 2,38 da 3 milímetros, etcétera, ¿no es cierto? Y esto hago para el año redondo. Entonces tengo mediciones en este tanque de evaporación diaria para todo el año. Y la forma de hacerlo es la que les estoy mostrando. Obviamente que cuando llueve, quiere decir que incrementa el volumen, el nivel del agua, ¿no es cierto? Estoy adicionando agua y eso tengo que tomar en cuenta en mi cálculo. De la misma manera, a veces tiene que el observador volver a llenar esto, porque si lo dejo que se evapore, fíjense, si cada día se evapora 4 milímetros y tiene en total 0,25 metros, o sea, 25 centímetros, podemos calcular claramente en cuánto tiempo se va a secar, ¿no ve? Entonces, el que está a cargo de este tanque vaporimétrico tiene que tener cuidado de cada vez llenarle agüita para que no se seque por completo, y si se seca ya perdió las siguientes mediciones, ¿no es cierto? Y al momento de adicionar agua a este tanque, obviamente es lo mismo que si estuviera lloviendo, ¿no ve? Entonces tengo que anotar en ese día a qué momento he aumentado agua al tanque, y ese aumento expresado en milímetros que ha subido el nivel del agua, tengo que tomarlo en cuenta en los cálculos. Y esa sería la forma de proceder cuando se cuenta con un tanque evaporimétrico clase A. Obviamente la misma medición puedo hacerla con este recipiente, que ya no es más cuadrado, no es más rectangular, sino tiene forma diferente, pero la condición es de que este tanque también tenga paredes verticales. Entonces, si aquí mido 4 milímetros en un día, aquí seguramente que tengo que medir también los 4 milímetros, porque los dos están cercanos uno del otro, ¿verdad? Y obviamente la relación altura, volumen contenido en este embalse o en este tanque está expresada de esta forma, es lineal, ¿no es cierto? Y obviamente ahí la última clase dijimos, si cuando la altura es 0, entonces la superficie, fíjense que ahora estamos hablando de la superficie, acá hay algo malo, ¿no? V, en lugar de V debía poner yo área acá, área, ¿verdad? Pero con el volumen sucede lo mismo. Puedo calcular el volumen que contiene este recipiente a condición de que la altura sea 5 centímetros. Y si la altura es 20 centímetros, tendrá un otro volumen. Y en base a esos dos pares de datos, yo puedo hallar esta relación, que va a ser lineal, ¿no es cierto? Este tipo de relación es la que estamos considerando en el tema del embalse. Y acá, fíjense, esto es válido para el embalse. Estamos suponiendo que si a los 20 metros contiene 140 y a los 30 contiene 160, entonces voy a aceptar esta relación lineal para todos los otros valores que estén hacia arriba o hacia abajo o entre los dos valores de altura. Para hacer fácil los cálculos, obviamente después vamos a ver que esta relación no es lineal. La pregunta de la última clase era esta relación altura-volumen, es decir, cuán alto está el nivel del agua y en consecuencia cuánto de volumen contiene. Esa relación
habíamos preguntado qué tipo de relación será y qué es lo que me habían contestado. ¿Alguien ya tiene alguna mejor respuesta? A ver, acá la práctica de hasta el viernes ya hemos contestado. José Martín Escalera dice, ¿a qué se le llama la intersección de ambos picos del hidrograma? Vamos a esa figura. Intersección de ambos picos del hidrograma. Acá está. Son dos hidrogramas, ¿están de acuerdo? El hidrograma de ingreso está en trazo negro, ¿no ven? El pico, el valor más alto es 900. El otro hidrograma está en color verde. Ambos comparten la misma escala de tiempo horizontal, obviamente. El pico del hidrograma de salida, en verde, es el que sale por encima del vertedero, ¿no ve? Y supongamos que el pico es de 400. Lo que se sostiene acá es que este pico del hidrograma verde coincide con esta bajada del hidrograma de ingreso. Acá. Si este pico se diera acá, por ejemplo, acá más desplazado a la derecha, horizontalmente desplazado, estaría mal. Si el pico se produjera horizontalmente desplazado a la izquierda, por ejemplo, en este sitio, también está mal. Señal de que los cálculos han sido bien efectuados es que cuando yo dibujo los dos caudales en función del tiempo, el pico del hidrograma de salida, que en este caso ha llegado a un máximo de 400, ese mismo valor coincide con este hidrograma de bajada. O sea, este T1 debería estar ubicado más a la derecha, ¿no? Es falla del dibujo. Esta rayita debería estar apuntando a esta intersección. En ese tiempo, que le podemos llamar tiempo 1, el caudal de ingreso es 400 y exactamente el caudal de egreso también es 400, ¿no es cierto? Y a partir de ahí este empieza a bajar. A eso se refiere esta aseveración de que el pico del hidrograma de salida coincide con la bajada del hidrograma de entrada, que es pregunta de examen. Si se dan cuenta, ya tenemos varias preguntas de examen, ya deberían estar pensando. Entonces, veamos qué preguntas más tienen. Bueno, está ya respondida esa pregunta. La otra pregunta, Edson Claros, dice, la práctica en polígonos de Thyssen e Isolet, ¿será que puede ser hasta el viernes, por favor? Creo que esa práctica ya me la han entregado, ¿no? Y no puede ser que recién el viernes la entregue, ¿no? Ya está cerrado. O sea, para la primera nota nomás hemos aceptado que ustedes entreguen sus prácticas con mucho retraso. Ahora ya no aceptamos más. Van a haber prácticas que yo les doy el martes y me tienen que entregar el sábado, o que les doy el sábado y me tienen que entregar el martes, o que les doy el mismo martes a inicios de la clase y me tienen que entregar al final de la clase, ¿no ven? Podríamos hacer eso también y obviamente como son con derecho a nota promediada, que es la nota del examen, tenemos nomás que ser inflexibles. Bueno, después acá, verde y negro, bueno, no sé qué quería decir José Martín, me imagino que ya está comprendido. Jessica Teresa creo que está durmiendo, se ha echado encima de su teclado y ha escrito no sé qué cosas. Después Gabriel Enrique Ramos, Felipe, por favor, muchos no pudimos manejar los programas. ¿Qué programas tienen que manejar? No hay nada que manejar. Las prácticas que tenían que resolver, no se necesita ningún programa. Y eso, claro, dice el plazo es hasta hoy, que por eso le preguntaba. Claro que el plazo es hasta hoy de lo que me tienen que entregar. No hay más preguntas, continuaremos con nuestro tema porque son las 7:46, tenemos 15 minutos para terminar este tema. Esto ya está explicado y eso también ya está explicado. Entonces, continuaremos a ver. La idea era que si ustedes pueden responder a la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Se nota que aquí no tenemos la pregunta completa. Esta es la pregunta completa. Ya. Esta es la práctica que ustedes tienen que ir practicando. Por favor, no se olviden de eso. Tenemos el embalse.
Tenemos la altura del embalse que es 20 metros y se tiene una altura H que indica la altura a la que se encuentra el lago, el embalse. Pero acá la instrucción dice que la altura inicial del espejo de agua, H en azul, es 20 metros. Y si esos 20 metros, y si además sabemos que la altura de construcción de esto también es 20 metros, conclusión es que el embalse está lleno. ¿Ya? Situación de inicio, embalse lleno. En esta situación viene una crecida que entra al embalse, input, y que es un hidrograma que es esto. Fíjense, si ese hidrograma yo lo grafico, a ver, vamos a ver qué es lo que sale. Ya, eso es lo que sale. Fíjense, este hidrograma es este de acá, y nada más que por la forma como grafica esta, tal vez deberíamos insertar otro tipo de gráfico. A ver, este por ejemplo. Ya, fíjense, este hidrograma que ingresa en el embalse indica que durante las 0 horas no hay nada de agua que esté entrando. Durante toda la siguiente hora, 300 metros cúbicos por segundo, parejito, toda la hora, ingresa 300. La siguiente hora ingresa 600, la siguiente, etc. Eso es lo que ingresa en el embalse. Nada más que este dibujo no es muy bonito porque en realidad el dibujo debería ser uno a continuación del otro. A ver, medio difícil hacerlo. Tendríamos que tener aquí 300. Esos serían los 300 metros cúbicos por segundo parejitos durante toda la primera hora. La segunda hora ya ingresa 600, ¿no es cierto? 600. La siguiente hora ingresa 900. La siguiente hora baja a 300. Y la siguiente hora baja a 600 y ahí baja a 300. Fíjense, este debería ser el hidrograma oficial. Este hay que borrarlo porque no nos da muy buena información. Este es el hidrograma oficial. ¿Ya? Durante toda esta hora ingresa 300, durante toda esa hora 600, durante toda la tercera hora 900, luego 600, durante la cuarta hora, durante la quinta hora. ¿Se dan cuenta? Esta es la representación oficial que debieran ustedes usar para resolver el problema. Esta representación oficial son estos valores de acá. Eso es lo que entra en el embalse. Lo que tienen que hacer aquí es decir, fíjense, el volumen al final de la primera hora, va a ser igual al volumen que había al inicio de la hora, ¿no es cierto? Más lo que ingresa durante toda esa hora, menos lo que sale durante toda esa hora. Esta es una ecuación de conservación de masa. Ecuación de masa. ¿Están todos de acuerdo? Ahí no hay donde perderse, simplemente puro razonamiento. ¿Ya? Entonces, en verde yo tengo ahí la ecuación de masa. Y no es nada otro que el volumen, que el balance de volúmenes de aguas que entraban y salían, que ya habíamos explicado en una de las primeras clases cuando simulábamos la operación del embalse. El volumen que queda al final en el embalse va a ser igual a ¿qué? Al volumen que había al inicio del embalse, más lo que entra durante toda esa hora, menos lo que sale durante toda esa hora, ¿no es cierto? Si lo que entra es igual a lo que sale, quiere decir que I es igual a O, entonces esos dos términos se mueren. Y entonces el volumen al final de la hora es exactamente igual al volumen que había al inicio de la hora. Es decir, el nivel del agua ni sube ni baja a condición de que lo que entra sea igual a lo que sale. Está clarito eso para ustedes, ¿verdad? Después, el otro aspecto que usábamos para explicar esto era
que si entra más de lo que sale, fíjense, I sería más grande que O, si entra más de lo que sale, al final de la hora, el volumen va a ser mayor, porque I menos O va a ser positivo, que sumado a BI va a ser más grande que BF. Y de la misma forma podemos decir que si lo que entra es menos de lo que sale, entonces el volumen al final de la hora va a ser menor que el BI. Ya es simplemente una forma de ubicarse en esto. Ahora ustedes tienen que aplicar esta expresión para una hora. Y lo que tienen que hacer aquí es usar el método ensayo y error. Ensayo y error. Esto y ese método, ¿qué significa? Es suponer, por ejemplo, H final es, estamos en 20, ¿no? Es 20,3 metros. ¿Están de acuerdo? Voy a suponer. Ahora, en esta suposición me ayuda mucho lo que ya hemos determinado la anterior clase. En la anterior clase habíamos respondido a la primera pregunta. ¿Quién me dice cuál fue el nivel al que subía esa condición de que no saldría agua por encima del vertedero? Ya teníamos ese valor completamente definido. No lo tengo aquí a mano, entonces, ¿quién me dicta cuánto era ese valor? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. 3.54 creo que era, Inge, pero no estoy seguro. 3.54 metros o qué? Sí, metros que subía el H. ¿Quién más tiene ese resultado a la mano? ¿Alguien más tiene ese resultado? No puede ser tanto, creo. Tiene que ser cuestión de centímetros. Tal vez 3 centímetros. ¿Ya? No sé. En todo caso, si no lo tienen a la mano, igual hacemos el procedimiento. Fíjense, la altura al inicio es 20 metros. ¿Están de acuerdo? Entonces, altura inicio es 20 metros. ¿Están de acuerdo? 20,3 metros. ¿Qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo que al final de la primera hora el nivel va a quedar, instantáneamente hablando, 30 centímetros por encima. Creo que es mucho, supondremos que es menos, 30,03. Ya, entonces mi primera suposición es que si durante toda la primera hora ingresa 300 cubos por segundo a este embalse, al final de la hora va a haber acá un tirante de agua instantáneamente medido y que son 3 centímetros. Eso es lo que estoy suponiendo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Estoy suponiendo que una vez que ingrese 300 cubos al lago, inmediatamente va a empezar a rebalsar. Y justo al final de esa primera hora, el tirante instantáneo de aquí va a ser 3 centímetros. Eso es lo que estoy suponiendo. Ahora, verificar si es cierto. ¿No ven? Pero fíjense, si yo estuviera ahí sentado a la orilla de este embalse y me estuviera fijando y sé que el embalse está lleno y alguien me llama por su celular y me dice está entrando en este momento 300 metros cúbicos por segundo y permanece los 300 metros cúbicos por segundo ingresando al embalse durante una hora y yo estoy mirando cómo el embalse empieza a subir y justo al final de la hora yo tomo una fotografía y hallo de que se ha elevado en 3 centímetros. Si pudiera suponer esto con certeza, me ahorraría un montón de problemas, de tiempo. Pero como no tenemos otra forma de hacerlo todavía, lo que vamos a hacer es utilizar este ensayo y error. Entonces, supongo que el H final es 3 centímetros por encima de la cresta del vedor, lo que coincide o lo que se traduce en un H. Fíjense que el H de acá, este H es esta H de acá, ¿no es cierto? Y esa H de acá es esta misma H de acá.
Entonces es para tener uniformidad en las variables que yo manejo. Esto lo pintaremos azul también. ¿Ya? Y esta H también es azul. Y esta H también es azul. Empezamos por ahí. Estoy suponiendo que esta H en azul al final de la primera hora es exactamente 20.03, cuando sé de memoria que al inicio era 20. ¿Ya? Ahora voy a verificar si es cierto. ¿Y cómo verifico? Utilizo simplemente un de más. Entonces, volumen final va a ser igual a volumen de inicio. ¿Cuál es el volumen de inicio? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice cuál es el volumen que existía en el envase al momento de 0? Jorge Benjamín me dice 0,54 metros. Jorge Benjamín, ¿está seguro de eso? Inge, ese era el dato del anterior ejercicio, yo también lo revisé, 0,54. A eso hemos llegado. Ya. Sí, que subía el nivel del agua. El nivel. Sí, eso. Es importante eso porque fíjense, ustedes me dicen que 0,54 metros, ¿no? 0 es más de medio metro eso. Ya. Es importante porque obviamente acá si les pregunto que al final de la hora instantáneamente hablando, el tirante será más grande que 0,54 metros o más bajo. ¿Quién me dice? Repito la pregunta. A condición de que evite yo que rebalse, al final de la hora el nivel se ha incrementado en 0,54 metros, o sea, medio metro. ¿No ve? Ahora voy a dejar escurrir al agua libremente y al final de la hora, ¿en qué nivel estará? ¿Más arriba o más abajo que 0,54 metros? Nadie. Más abajo porque estamos dejando escapar el agua. Obvio, ¿no ve? Entonces, si va a estar más abajo, la suposición tiene que ser una suposición menor a 20.54 metros. ¿Están de acuerdo? ¿O no están de acuerdo? Eso me ayuda en mi suposición, obviamente, ¿no ve? El nivel en el que realmente va a estar al final, obviamente que va a ser más bajo que 0,54 porque se está yendo el agua. Tener el conocimiento de 0,54 me ayuda en el ensayo y error. Entonces, yo voy a suponer acá, mi suposición ya estaba una macana. La suposición mejor tendría que ser 20.50, por ejemplo. ¿Están de acuerdo? 20.50 es menos que 20.54. Esa es una suposición más acertada. Imagínense que hubiera supuesto 20,90, eso estaba fuera de foco, ¿no es cierto? Hubiera tenido que iterar muchas más veces para llegar al resultado correcto. En cambio, si yo supongo un valor mucho más adecuado a lo que realmente sucede, la cantidad de iteraciones que tengo que hacer para arribar al correcto valor va a ser menor. Entonces, vamos a aceptar que al final es 20,50. Ahora voy a verificar si es verdad. Entonces, ¿cómo verifico? El volumen al final va a ser igual a... ¿El volumen al inicio era cuánto? ¿Quién me dice cuánto era el volumen al inicio? $140 millones de metros cúbicos, lo que había en el embalse. ¿Cuánto entra durante toda la hora? 300 metros cúbicos por segundo convertidos a metros cúbicos, me resulta eso. ¿Y cuánto sale el embalse durante toda esa hora? ¿Quién me dice? Lo que sale es esta expresión de acá, fíjense. Esa es la expresión que sale. Entonces eso voy a colocar acá. Sale 1133, multiplica al tirante, y ese tirante tengo que elevarlo a la 1.5. ¿Ya? Fíjense, aquí hay algo malo. En este término está mal. Acá entre paréntesis tiene que ingresar el tirante promedio durante toda esa hora, porque esta formulita me dice que lo que sale por encima del vertedero es función del tirante, y si trabajo a nivel horario,
el tirante que uso para calcular el caudal que sale durante esa hora, tiene que ser el tirante que ha reinado durante esa hora. Es decir, el tirante que en promedio ha sucedido en esa hora. Como estoy trabajando a nivel horario, voy a aceptar que el tirante promedio durante toda esa hora puede ser aceptado igual a tirante instantáneamente al inicio de la hora más tirante instantáneo al final de la hora dividido entre 2. ¿No es cierto? Entonces, acá entre paréntesis tengo que colocar tirante al inicio de la hora, tirante inicio más tirante final, y todo eso tengo que dividir entre, y creo que ahora ya no puedo subrayar, ya, debo dividir entre 2, ¿no es cierto? Y eso recién tengo que elevar a 1,5. Y acá abajito tengo que poner 2. Salga más o menos. Bien, ¿están de acuerdo? Fíjense, el volumen al final de la hora es el volumen que había al inicio de la hora. Es dato del problema, porque me dicen que el agua está justo para rebalsar, y justo para rebalsar equivale a 20 metros, y a 20 metros equivale a 140 millones de metros cúbicos. El volumen al final es igual al volumen del inicio más lo que entra durante toda una hora, es dato del problema. 300 cubos durante una hora es esto, expresado en metros cúbicos, y lo que sale en esa hora es esta expresión de acá. Solamente que en esta expresión, en esa hora, tengo que colocar acá el tirante que ha reinado durante toda esa hora. Y lo único que puedo hacer para eso es decir que ese tirante promedio es aquel que resulta de tirante inicio más tirante final dividido entre 2. Si comprenden esto, ya está todo arreglado. Tirante inicio más tirante final dividido entre 2. Fíjense que toda esta expresión, ¿cuáles son las unidades que resulta de esta expresión? ¿Alguien dice algo? ¿En qué unidades estará esa expresión que acabo de sombrear? Esta de acá. Este 3000 por 360 es 1.08 hectómetros cúbicos, ¿no ve? Si multiplican 300 por 3600 da 1.080.000. Fíjense que al final, entonces, ese valor va a ser 140 millones más 1.08 millones. Pero a eso le tengo que usar lo que acaba de ir, si lo que acaba de irse es igual a esto. Solamente que todo este término está mal si lo mantengo así. Lo que debo hacer es, ese término está, José María tiene razón, todo este término está expresado en metros cúbicos por segundo. Pero ahí estoy fallando, ¿no? Porque estoy sumando metros cúbicos y metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar eso? Porque los tres términos tienen que estar expresados en metros cúbicos. ¿Qué debo hacer? ¿Y cómo lo convierto? Jessica Teresa Alanis quiere eliminar. Si lo elimino, me muero, ¿no ve? Jessica Teresa, creo que no está usted muy avispado hoy día. Multiplicar por el tiempo. Eso, ¿por cuál tiempo, Jorge Benjamín? Jorge Benjamín Zurita. Por 3600 segundos. Elemental, Watson, ¿verdad? Entonces, tengo que todavía todo esto por 3600 segundos. Y recién ahí el resultado va a estar expresado en metros cúbicos. Ya, ¿alguien puede hacer esa expresión? Entonces vamos a poner 140, 123 más 1080, me decían, ¿no ve? 1080, 123, ¿no ve? Eso es lo que entra, 1.080.000 menos, a ver, 1133 por 3600 por, algo que esté entre paréntesis. Ahí, ¿cuál es el tirante inicial? ¿Quién me dice? Tirante inicial.
Nadie me dice el tirante inicial y el tirante final. Tienen que responderme a eso porque solo así me voy a dar cuenta de que están siguiendo la cosa. ¿Qué debo colocar ahí para tirante inicial? Nadie me dice. ¿Y tirante final? Que bueno, lo vamos a dejar ahí porque quiero que también ustedes piensen en la casa. ¿Ya? Entonces, acá debo continuar escribiendo tirante inicial más tirante final sobre 2 elevado a 1,5 y eso multiplicado por 3.600 que ya está acá. Supongamos que eso sale un cierto valor, ¿no ven? Porque este es el volumen final. Esta expresión, al calcularla, va a salir aquí en un volumen de 141 hectómetros cúbicos, digamos, ¿no ven? Supongamos que sale 141 millones de metros cúbicos. Ahora esos 141 millones de metros cúbicos tengo que transformarlos, convertirlos en su correspondiente altura. Y si se fijan, si utilizo esta expresión de acá y acá tengo un valor que es 141 millones, entonces extrapolando aquí linealmente ya puedo establecer cuál es la altura. ¿Está claro? Entonces el volumen final resulta un cierto valor. ¿Ve? Y de ahí, eso significa que el H final es igual a un cierto valor. Y este H final debería ser igual, a 20,5, porque esa fue mi suposición. Si casualmente no sale igual a 20,5, quiere decir que mi suposición de 20,5 está mal hecha. Tengo que suponer un otro valor, 20,52. Y entonces nuevamente vengo a esto y acá otra vez tengo tirante inicial, tirante final y de ahí obtengo un valor en metros cúbicos que es el volumen al final del embalse y el volumen al final del embalse lo calculo su altura de agua equivalente y esa altura de agua equivalente la calculo con esta relación lineal y ojalá que esa altura de agua equivalente salga esta vez 20,53, etc. Y eso tienen que ir haciendo como un loop, ¿no? Los que saben programar en sus calculadoras pueden hacer un loop y el loop converge ese rato, ¿no es cierto? ¿Se ha comprendido ahí el tema hasta ahora? ¿Todos están al tanto de cómo solucionar? Lo que tienen que siempre tomar en cuenta en este tema es que todo valor final de una hora se convierte en el valor inicial de la segunda hora. O sea, cuando yo logre obtener este H final igual al que he supuesto, he solucionado el problema para la primera hora. Después voy a la segunda hora y en la segunda hora hago nuevamente una suposición del nivel al que se va a encontrar el agua al final de la segunda hora y con esa suposición voy a entrar en esta misma tipo de fórmula y voy a calcular el volumen que eso significa y ese volumen transformado en altura con esta relación me tiene que dar la suposición que acabo de hacer. No me da, tengo que hacer un loop hasta que me dé. Una vez que soluciono la segunda hora, me voy a la tercera, a la cuarta, a la quinta, etc. Entonces, la idea sería calcular hasta la hora. Esta va a ser, fíjense, entra agua durante 5 horas y yo quiero que ustedes calculen hasta la hora 8. Significa eso que a la hora quinta deja de entrar más agua, pero el rebase va a continuar indefinidamente casi, hasta más allá de las 8 horas, 9, 10, 20 horas y va a seguir rebalsando. Pero quiero que calculen solo hasta la hora 8. Y una vez que logran calcular eso, lo que tienen que hacer es presentar los resultados de esta forma, ¿no es cierto? De esta forma. Esta es la forma como se debe presentar los resultados. El ingreso de agua está dado. Ese ingreso de agua es
este de acá. ¿No ve? Este es el ingreso de agua. Y sobre este mismo ingreso de agua tienen que ustedes ir graficando cuadritos, 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 para poder mostrar la salida por encima del vertedero. Y ahí obviamente tiene que cumplirse esto que decimos. El caudal más alto que sale a través del vertedero tiene que coincidir con esta bajada del hidrograma de entrada. Es decir, cuando nos fijamos en esto, si este es el hidrograma de entrada, el hidrograma de salida tiene que por ahí pasar también. A ver si logramos meter ahí una figura tal vez más difícil, pero a ver, supongamos que este es el hidrograma de entrada, ¿no ven? Ahora vamos a graficar el hidrograma de salida. Que puede ser, por ejemplo, es difícil está. El hidrograma de salida obviamente va a venir por acá. El máximo va a cruzarse con esa bajada del hidrograma de entrada y va a empezar a bajar. ¿Ya? ¿Se comprende cómo tiene que continuar? Este ejercicio me lo entregan el sábado sin falta. ¿Cómo la ven? Si está nuestro auxiliar, podríamos decirle a él si puede, si puede ellos un poquito darles una manito para que logren hacerlo esto. Pero si se ponen a pensar, seguramente van a... algo así debería salir, ¿no? Con este pico acá, el del de salida, coincidiendo con la bajada del de entrada. Bueno, sobre esta misma figura. Bueno, la dejamos ahí porque ya se pasó la hora. Y esto que estamos viendo en pantalla, ¿qué tal si se los vuelvo a meter en el Classroom? De manera que todos tengan como ya estábamos empezando a solucionar. Y en base a eso espero que logren solucionar hasta la próxima clase. Hacer esto para cada hora. ¿Cierto? En cada hora tienen que hacer esa iteración. Ese es el método ensayo y error. Bueno, ¿hay preguntas? Juan Fernando dice que sí, no hay nada más. Muchas iteraciones. Lo que pasa es que si pueden programar en su calculadora, esto va muy rápido. En realidad todo el mundo en la clase deberían poder programar sobre la marcha en sus calculadoras, ¿no es cierto? Pero si no es así, ni modo, pues, ¿qué podemos hacer? Ya, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, nos salimos del Classroom y vamos a iniciar la clase con el siguiente grupo. ¿Hay alguna pregunta? No. Vladimir, ¿tienes alguna pregunta? Tampoco. Bueno, muchas gracias, que les vaya bien.